Hola, hola Géminis, bienvenido. Vamos a ver qué quieren decirte el día de hoy tus ángeles, arcángeles, todos esos seres de luz que te acompañan diariamente, ancestros, que buscan la manera de enviarte señales o dar respuesta a tus preguntas. Recuerda que es una lectura general, que yo solo soy la mensajera, que intento buscar la mayor cantidad de mensajes, intentar interpretarlos de la mejor manera, pero que no siempre va a resonar con tu situación. Lo que sí hay una total certeza es de que no estás aquí en esta lectura por casualidad. Hay un mensaje para ti esperándote, aunque sea pequeñito así. Puedes combinarlo también con tu signo ascendente Venus o lunar, ¿vale? Y sacar más provecho y más información de esos signos que te acompañan, te acompañarán de por vida. Recuerda que eres un diamante que se está puliendo con cada aprendizaje, con cada palabra, con cada lección de vida, y que cada experiencia nueva te ayuda a pulir, te ayuda a sanar, te ayuda a avanzar un poquito más. Y yo me siento súper bendecida de acompañarte en este proceso, de descubrir que eres capaz de hacer muchas más cosas de las que tú te imaginas. Y si ya lo sabes, pues ayudarte a sanar o lo que sea que en este momento corresponda según tu ritmo de evolución, resolver o con lo que te toque reconectar. Vamos a ver, no me extiendo más. No. ¿Qué mensaje necesita Géminis? Mensaje que consideren oportuno para Géminis en este momento. La fuerza. Ah, exactamente. En la base se queda la torre. Algo que se ha estado viviendo por algún tiempo. Pero este algo no es solamente el romper con una persona, que puede ser que también, pero no es solamente el liberarte de personas negativas de tu vida, sino también de un trabajo que no te hace bien, de una situación económica compleja, eh, disímiles situaciones que puede tener cada uno. Llévalo tú tu situación, pero que hay algo muy poderoso de fondo, y es el amor divino, el amor de Papá Dios, del universo, dándole un giro a esta situación. Hay un ciclo que ya desde hace algunos días, no me atrevería a decirte meses, siento más bien que son días, que se ha venido cerrando y tuvo un cierre definitivo. ¿Qué pasa? Cada cierre se queda como con ese bagaje de residuos todavía, y es lo que se está limpiando en este momento. Pero esto está sucediendo, siento con esta lectura algo muy extraño, y es, te estamos dando la información de algo que está sucediendo sin que tú seas tan consciente, porque hay algo mucho más poderoso sucediendo dentro de ti. Esto está no solamente en ti, sino en tu entorno, en lo que te rodea. Liberarte de estructuras, vamos a decir que son ya obsoletas o que ya no son para ti. Que tú pasaste a un siguiente nivel y que tú sientes de alguna manera que tienes que dar un paso más. Vale. Lo hayas pretendido o no, o lo hayas procurado hacer o no, en tu vida hay algo que ha culminado. Y puede ir desde pensamientos, emociones, patrones recurrentes, personas, trabajo, lo que sea. Incluso me hablan aquí de un amor que concluyó, una relación de pareja que concluyó. Y hay uno de ustedes con el que es un amor que se perdió en el camino, pero que la energía de esa conexión o de esa persona te acompañó durante mucho tiempo. Aquí sí estoy hablando de años. Dice, por fin hay algo que concluye para cerrar, sellar con broche de oro
cierta situación o cierta etapa en tu vida. Vale, por ahí. Lo que está sucediendo dentro de ti, que es mucho más poderoso, que me lo muestran aquí con la carta de la fuerza, es una integración a tu vida de muchos aprendizajes, de mucha fuerza, de mucho coraje, pero sí te dicen también que pudieras sentir más necesidad en los próximos días de descansar. Que puede haber una línea muy fina entre que te sientas deprimido, agotado, cansado, y esta necesidad de descansar, pero que viene de un proceso energético que se ha vivido en ti. Yo sé que todo es energía, pero a veces nos desgastamos porque estamos machacando nuestro cuerpo físico, además de nuestro cuerpo energético. Nuestro cuerpo físico se está machacando, por ejemplo, por un trabajo o por estar con un proyecto, con una idea, y estás ahí con mucho empeño, pero que te agotas de tal manera que necesitas descansar. Ese no es el tipo de agotamiento que estoy viendo. Estoy viendo más un agotamiento energético que va de la mano de esta ruptura con algo que en tu vida ya no puede estar más. Pero puede, porque cuando llega a la torre, es porque el universo te ha dado una razón fuerte para salir de ahí, o se le ha puesto punto final a esa situación, pero no porque tú necesariamente lo hayas decidido, sino porque las propias circunstancias se dieron de esa manera, pero no deja de tener la mano de Dios de fondo o detrás. Se puede estar viendo de manera muy clara o de manera sutil, ¿vale? Pero toda esa carga energética, con todos los aprendizajes, con, con mucha energía, mucho movimiento de energía, más todos los movimientos planetarios y todo lo que está sucediendo, temporada de eclipses, lunas que hemos vivido súper complejas, todos estos movimientos te pueden haber agotado energéticamente, que están trayendo cambios, que están provocando un movimiento en ti, está bien, pero no deja de agotarte. Esto te hace más fuerte, muy bien, te hace fusionarte incluso con tus propios miedos, porque siento que vas a dejarle de temer a dar un paso, vas a vencer cada batalla y has vencido muchas batallas ya. Pero lo curioso de esta carta, si te fijas ahí, la chica tiene color verde y tiene la sombra en los ojos rosado o rosa. Y su leoncita tiene la piel rosa y la sombra de los ojos verde. Aquí hay una integración y fusión en ellas que en este caso está representando esos pensamientos, creencias, impulsos, miedos, vamos a decirle ese lado que más te costaba enfrentar, cómo está domesticado, cómo está, siento aquí un acompañamiento placentero entre ambas, entre tú y tus miedos, entre tú y tus obstáculos, entre tú y lo que sea que te haya costado mucho experimentar o transitar. Hay una perfecta fusión porque le has domado desde la energía, es decir, desde tu inteligencia, desde cada paso que has dado por mejorar, por expandirte, por transmutar. En algunos casos puede ser sencillamente resistiendo el vendaval, pero no hay una predisposición negativa a estos cambios, todo lo contrario, se está muy a gusto hasta con la parte más de sombra que tienes tú. Y es como, amo mi sombra, amo mi lado más oscuro y me acepto. Y desde ese aceptarme, derrumbo todo lo que yo creía que tenía que hacer, todo aquello que yo sentía que debía demostrar para que me amaran, para ser perfecto. Todo eso se va a la basura.
porque ahora yo entiendo que como soy maravillosa y me acepto, que los cambios que quiero hacer no van a ser por miedo, no van a ser por desesperación, por angustia, sino porque quiero expandirme. Vamos a ver. Me han dado muchos mensajes con esas cartas. Me dicen, amando mis miedos. Ok. Pequeñitos pasos. Petición de ayuda. Número 33 puede ser importante para ti. Y la reina del hielo. Ideas conservadas, no acción. Siento que en este tiempo, y lo veo mucho en la energía que tiene la carta de la fuerza aquí en este tarot, es el de ahora mismo no hago nada. Me doy ese privilegio, tengo ese privilegio de por todo lo que yo he hecho, me doy permiso para descansar, para sentirme a gusto conmigo mismo. Y esto es un cambio que se produce dentro de ti. Ahora, tú puedes estar sintiendo en algún momento que no has estado avanzando demasiado. Pero por otra parte, puede que en algún momento hayas sentido que todo sucedió demasiado pronto. Dice, no está mal en pedir ayuda. Pide ayuda cuando lo necesites. Porque estás dando pequeños pasos, es verdad, pero lo estás dando de manera certera. Aquí no hay, déjame poner la carta de la base aquí también, para tenerla en cuenta en tu energía. Ahí está. Esos pequeños pasos que tú estás dando, no imaginas el poder que te están dando. Porque debajo de ese necesito descansar, ahora mismo no voy a hacer nada, porque tengo que recargar pilas. A la vez la sabiduría divina está trabajando en ti. Fíjate, quiero que observes ahí, mira cómo mientras esa persona duerme o descansa, está ese búho, esa lechucita representando la sabiduría divina, y alrededor de la cabeza de la chica hay como un aro de pequeñas lucecitas que a la vez vienen de aquí, del cosmos. Ideas reveladas, van a empezar a llegarte ideas que muchas no las vas a entender en el momento y después sí, o muchas te llegaron ya, no las entendiste y ahora entiendes lo que significa, pero son tus ideas para entender tú y no actuar, no acción. Es un privilegio en este tiempo el que te des un momento para descansar, porque te lo mereces, porque ya has trabajado duro, ¿vale? Date ese privilegio de ahora mismo no hacer nada. Que sí estás dando pequeños pasos, pero pasos que marcan un avance seguro, ¿vale? No te sientas mal por eso. Géminis. Muy bien. Géminis. Dice, si tienes que ir más lento, ve más lento. Paje de bastos en la base. Reina de bastos. Hay algo que brota, y el carro, definitivamente. Hay algo que brota de adentro, de esa parte más conectada con tu intuición, del escuchar la voz de tu alma, de conectar con esas ideas que se aclaran dentro de ti, pero que no son basadas en lo racional, sino en la intuición, ¿vale? Mira, que quiero que observes ahí cómo tiene en la mano esa luz, esa chispa de algo que le provoca mucha felicidad. Mira cómo aquí abre los brazos,
a su expansión, a su momento. Siento que es un tiempo de rendirse al cambio, de rendirse ante los nuevos movimientos que estás teniendo. Porque aunque te cueste mucho ahora, todos esos cambios de alguna manera tú lo has atraído. O ya en tu línea de vida corresponde vivirlos. Es como que ya no hay más opción. Aquí hay que ver cómo pasa esto. A ver cómo me sigue beneficiando, porque al final te beneficia, te ayuda a crecer. Habrán personas, y no creo que sean de las que están aquí viendo esta lectura, habrán personas que se queden derrotadas en casa, llorando, deprimidas, ante cualquier situación o obstáculo que le venga. Y habrán otros que pasarán días muy malos, pero llegará el punto en el que aceptan su lado más oscuro, sus miedos, aquello que vivieron, sus obstáculos, aprender a amar cada obstáculo y entenderlo como una oportunidad de hacerse más fuerte, y ellos se levantarán a explorar una nueva vida, a abrir los brazos, a recibir lo que tenga que ser. He venido a esta vida a vivirla, a explorarla, a ver cuál es la oportunidad que tengo enfrente. Pues venga, que vamos a echar para adelante, ¿vale? Siento que en algún punto tú vas a responder así. Ah, pues sí que sí. 10 de bastos, el loco y la torre que aparece una vez más. Le sigue el 8 de pentáculos y la fuerza. Mira, esto es un poco más de lo que con estas dos cartas ya te hablé. Si te das cuenta, aquí está la torre y la fuerza que se repite. Ahora que hay un ligero matiz, te lo explico ahora. Vamos a dejar estas cartas aquí y vamos a pasar a este 10 de bastos. Aquí presentan a una persona que no puede con la carga en sus hombros. Te dicen, ya tú no eres más este Géminis, que va a seguir cargando con cosas innecesarias, que va a seguir llenándose, complicándose la vida con cosas que no le compensan. Estás a punto de soltar todos esos bastos, si no lo has hecho ya, para emprender un nuevo camino, guiándote por aquello que ahora tu intuición, esa luz que te guía hacia ahí, es donde te está llevando. Tú has visto una nueva luz, tú has visto una nueva oportunidad, o la estarás viendo, porque recuerda que aquí van a venir ideas, va a venir inspiración divina, puede ser a través de sueños, revelaciones, sincronicidades. Me muestran aquí el número 33, que es un número súper poderoso. Y siento que tiene mucho que ver con este trabajo que ya tú has hecho de liberación, en el que en lugar de derrumbarte y quedarte anclado en el momento de esa torre, tú te has puesto a trabajar más fuerte que nunca. Cuando sale el 8 de oros, es porque trabajándose a sí mismo o trabajando en el problema, se puede solucionar y va a ser muy beneficioso para ti, ¿vale? Y claro que ha sido así, porque aquí la carta de la fuerza es muy diferente. Aquí está en calma, tomándose ese descanso que necesita, pero ya aquí está otra vez en marcha, con el arco en la mano, dispuesto a apuntar hacia su sueño. Fíjate, resuena mucho la energía del loco aquí, cómo avanza por ese camino, guiado por sus sueños, y cómo aquí está apuntando directamente a su objetivo, ¿vale? Entonces, vuelvo a repetir, tú no eres de esas personas que se han quedado en casa derrotados, sino que han aprendido a bailar bajo la lluvia. Todas las lecciones, todos los aprendizajes, todo este tiempo difícil ha venido para fortalecerte más. Y esta fortaleza, a partir de ya, lo que te hace es ver
que tienes otra nueva oportunidad, que con ponerle todo tu empeño puedes conseguir grandes cosas. Y no importa la edad que tengas. La energía que tú vas a estar recibiendo es de, da igual, mientras tenga aire en los pulmones, mientras tenga todavía vida, voy a seguir luchando por lo que yo quiero. Voy a seguir perfeccionándome, voy a seguir trabajándome, voy a seguir apuntando a sueños altos. ¿Vale? Vamos a ver tus arcángeles. Dice, tú puedes ser de esas personas que van a percibir la nueva oportunidad que tienen y van a abrir los brazos para recibirla. Incluso sin tener la total seguridad de que lo puedan lograr. Van a apuntar alto. Jofiel te dice, sal, toma el aire fresco y entra en contacto con la naturaleza para liberarte del estrés y tener ideas nuevas y creativas. Hay un tema relacionado con las ideas que está muy latente en esta lectura. Ariel te dice, prosperidad, tus necesidades materiales se verán colmadas cuando sigas tu intuición y plasmes tus sueños en la realidad. Una de estas, seguir tu intuición, puede ser, o una de estas ideas, puede tener que ver con un proyecto personal. Aquí mira cómo este paje está abriendo los brazos a algo nuevo, pero que le genera muchísima emoción, muchísima alegría, y que perfectamente puede ser un proyecto que va a darte mucha prosperidad. Es como deja de estar dándole vueltas, confía en tu intuición y vamos a llevarlo a la realidad, todos esos sueños. Por eso te dicen, en el proceso vas creciendo, pasito a pasito, pero vas creciendo. Mira esto. Victoria. Sandalfonte dice, tus plegarias han sido escuchadas y serán satisfechas. Mantén la fe. Pues sí, señor. Por último, vamos a pedir mensaje de los ángeles de ayuda diaria. Aire fresco. Puede que necesites salir al aire fresco porque ya esta es la segunda carta que te habla de lo mismo. Tu organismo necesita respirar aire puro cargado de oxígeno, procedente de hierbas, árboles, plantas y flores. Hoy debes salir fuera y disfrutar de la naturaleza. Ventila también la casa, retira las cortinas y abre las ventanas. Vamos a ver, segundo mensaje. Bueno, aquí me muestran, libérate del pasado. Estimado amigo, el peso de tu pasado te ha estado agobiando demasiado. Ya es hora de deshacerte de él. No lo quieres y tampoco lo necesitas. Lo pasado, pasado está. Conserva solo las lecciones aprendidas y el amor. Y descarta todo lo demás. Han estado abordando los mismos temas que ya te venía comentando. Y este lo dejé para último, pero es súper importante. Te dice, ¿qué es lo que realmente deseas? Ahora tienes la oportunidad de escribir el guión de tu vida, de acuerdo con los verdaderos deseos de tu corazón. Sabrás de qué se trata cuando hayas decidido cuáles son tus verdaderas intenciones y te sientas preparado para recibir lo que tanto te mereces. Géminis, espero haberte ayudado con esta impactante, hermosísima lectura. Espero que le logres sacar el mayor provecho. Si no lo entiendes ahora, échale un vistazo más adelante. Dale tiempo a que se manifiesten un poco más de lo que se ha venido tratando. Y bueno, por supuesto, espero tu comentario sobre si te resonó o no. Bendiciones.